Los años 1990 estaban repletos de algunos de los crímenes más destacados del mundo que aún se discuten hoy en día. En 1996 ocurrió el asesinato de Tupac Shakur y John Bennett Ramsey. Un año después, presenciamos la muerte del ícono de la moda Gianni Versace. Y en 1998, Phil Hartman, favorito de Saturday Night Live, fue asesinado a tiros por su propia esposa. Quizás el crimen más notable del año 1999 fue la masacre de la escuela secundaria Columbine, que eclipsó muchos de los otros informes de personas desaparecidas y casos de asesinato del año. En el episodio de hoy, exploraremos dos escalofriantes casos sin resolver de 1999. Heather Jean Johnson nació el 18 de agosto de 1980. Se sabe poco sobre su caso y aún menos se documenta sobre su vida temprana. A la edad de 18 años, era una bailarina exótica experimentada que trabajaba en varios clubes de striptease en Maryland, incluyendo algunos ubicados en el bloque en Baltimore, un tramo de una calle que contiene varias tiendas de sexo, clubes de striptease y otros establecimientos de entretenimiento para adultos. Mientras trabajaba en un club, conoció a un hombre llamado Bobby Hayslip, quien posiblemente era su empleador en ese momento. No se sabe mucho sobre Bobby, pero según numerosos artículos, la pareja comenzó una relación. Poco después de conocerse, se sabía que a Heather le gustaba tener mucho dinero. Era una trabajadora incansable y prefería buscar empleo en grandes ciudades, ya que le permitía ganar más. Guardaba su dinero en cajas de seguridad, algunas de las cuales mantenía en su casa en Bowie, Maryland. En el verano de 1999, la joven de 18 años comenzó a sospechar que su novio, Bobby, le había robado una caja fuerte llena de dinero, y esto, a su vez, la motivó a contratar a varios hombres para atacarlo. Sin embargo, los hombres que llegaron a la escena no solo atacaron a Bobby, intentaron asesinarlo. El 24 de junio, Heather atrajo a su novio a su apartamento, donde dos hombres estaban al acecho. Al entrar a la casa, Bobby fue apuñalado con unas tijeras. Mientras caía al suelo, fue envuelto en cadenas y colocado en una bolsa de plástico. Era posible que fuera a ser arrojado desde un puente, pero como los detalles del caso son turbios en el mejor de los casos, no está claro qué ocurrió exactamente después de este ataque. Lo que sabemos con certeza es que Bobby sobrevivió, y Heather fue arrestada y acusada de intento de asesinato en septiembre de 1999. Poco después de esto, la joven de 18 años pagó una fianza de $300,000 y posteriormente desapareció. Su madre la reportó como desaparecida en octubre de 1999. No obstante, hay discrepancias sobre la cronología de la desaparición de Heather. Una publicación archivada del Federal Bureau of Investigation muestra que se le acusó de intento de asesinato el 8 de septiembre, pero la mayoría de las fuentes que discuten su desaparición afirman que desapareció el 4 de agosto. No está claro por qué existe una brecha tan grande en estas fechas, pero como se mencionó anteriormente, los detalles de este caso son bastante confusos e inciertos. En enero del 2000, se emitió una orden de arresto federal después de que a Heather se le acusara de vuelos ilegales para evitar el procesamiento. Desde entonces, ha habido al menos un supuesto avistamiento de ella en Atlantic City, Nueva Jersey, lo que ha llevado a algunas especulaciones de que la joven de 18 años se fue por su propia voluntad y decidió empezar de nuevo. Posteriormente, el programa Los Más Buscados de América perfiló su caso y aseguró que presuntamente también fue vista en Miami, Florida y California. El perfil archivado del caso de Heather en el Federal Bureau of Investigation también señala que ella podría estar viviendo en Carolina del Norte, pero se desconoce de dónde provino esta información. Un usuario de Web Sleuth sugirió que Heather podría ser una Jane Doe no identificada, que fue encontrada en el condado de Sarasota, Florida, el 6 de febrero de 2007. Se cree que Jane Doe falleció en 2006 y sus restos estaban parcialmente esqueletizados en el momento de su descubrimiento. Sin embargo, se estima que su edad está entre 30 y 45 años, mientras que Heather habría tenido solo 26 años en 2006. Además, se cree que Jane Doe era entre 1 y 5 pulgadas más alta que Heather. También pesaba más, pero el peso de una persona tiende a fluctuar a lo largo de su vida, especialmente a medida que envejecen, por lo que este es quizás menos problemático que los otros factores mencionados. Sin embargo, una cosa interesante a notar es que Jane Doe tenía implantes mamarios de solución salina Mentor Smooth Round Moderate de 1600, fabricados en 1998. Se sabía que Heather tenía implantes mamarios y probablemente los habría obtenido alrededor de este tiempo, ya que habría cumplido 18 años ese año. Sin embargo, no hay número de serie en los implantes, ya que esto era menos común en ese momento.
Hay muy poco para conectar verdaderamente a Jane Doe con Heather Johnson, y también vale la pena señalar que Heather tenía una miríada de identidades falsas, lo que indica que podría haber obtenido sus implantes mamarios antes de lo que estimamos. Ampliando eso aún más, se sabía que Heather usaba un total de 6 fechas de nacimiento diferentes y 12 alias, para la mayoría de los cuales conservaba su primer nombre, o usaba el primer nombre, Audrey. Según su página de la red Doe, también se sabe que usa pelucas, y es experta en cambiar su apariencia. Esto ha llevado a muchos detectives aficionados a teorizar que realmente comenzó una nueva vida en otro lugar, pero otros se han preguntado por qué y cómo, a una edad tan temprana, estaba tan experimentada en tales cosas. También se ha señalado que parece ser mayor de 18 años en sus fotografías, y muchos han expresado su preocupación de que era una bailarina exótica experimentada en el momento de su desaparición, sugiriendo que quizás estaba usando sus fechas de nacimiento falsas, una de las cuales la hacía 5 años mayor de lo que era, para ayudarla a conseguir empleo a una edad temprana. No sería alguien a quien se describiría como experimentada, si solo comenzó a bailar a la edad de 18 años, y esto ha llevado a la creencia de que fue explotada y rodeada de personajes desagradables. Un usuario de Reddit sugirió que si el novio de Heather era su empleador, tal vez descubrió que ella había sido menor de edad mientras bailaba, y esto posiblemente fue un motivo para que él la hiciera desaparecer, o tal vez otro empleador se enteró de esto y tuvo la misma reacción. Añadiendo a la idea de que se asociaba con personas peligrosas, estaba el hecho de que ella pudo contratar a personas para atacar a su novio por ella. Esto hace parecer no imposible que ella haya encontrado personas para ayudarla a escapar a una nueva vida. Un dato interesante que surgió mientras investigaba este caso fue la noción de que un fiador llamado Dean Pantises estaba involucrado. Tenía 2 hijos con su esposa Clara, cuando supuestamente contrató a una trabajadora sexual llamada Jermel Chambers para que la matara por él. Le pagó $11,000. Jermel afirmó que un hombre llamado Steve la contrató para asesinar a la esposa de su jefe, pero eligió la imagen de Dean de una alineación. Según los informes, Pantuses había estado usando a Chambers y otra trabajadora sexual para ayudarlo a encontrar a Heather Johnson. Sin embargo, la conexión entre los dos prácticamente no tiene evidencia que la respalde, y la idea parece haber surgido de un podcast. Heather Johnson sigue desaparecida. Su madre la ha declarado legalmente muerta en los años desde su desaparición, y cree que su hija se encontró con juego sucio. Existen pocas teorías sobre el caso de la joven de 18 años. La mayoría de los detectives en línea creen que ella se fue voluntariamente y luego encontró problemas, pero algunos especulan que, dado su estilo de vida arriesgado, fue asesinada después de salir de prisión, quizás por su dinero. Heather Johnson tenía solo 18 años cuando desapareció de Glen Burnie y el condado de Arundel, Maryland. Su desaparición oficial se registra el 4 de agosto, 1999. Heather es una mujer blanca con cabello castaño hasta los hombros y ojos avellana o verdes. Mide entre 5 pies 2 pulgadas y 5 pies 4 pulgadas y pesaba de 105 a 130 libras la última vez que fue vista. Ha tenido varias cirugías cosméticas en sus senos y glúteos, incluyendo implantes mamarios. Desafortunadamente, solo sus huellas dactilares están en archivo, y se desconoce qué ropa y accesorios llevaba en el momento de su desaparición. Si Heather aún está viva, tendría 42 años. Si tienes alguna información sobre su caso, puedes contactar a la policía del condado de Anne Arundel al 410-222-3588. Reinhard Murray nació el 6 de enero de 1982, hijo de Jim y Deirdre. Reinhard Murray creció en Glenegery, al sur de Dublín, con sus 2 hermanos, un hermano mayor Daniel y una hermana mayor Sarah. Una chica inteligente y sociable, a Reinhard le gustaba la poesía y leer. Su obra favorita era Under Milk Wood de Dylan Thomas, y tenía grandes sueños de convertirse en escritora en la adultez. En su adolescencia, asistió a la escuela secundaria St. Joseph of Cluny, donde obtuvo calificaciones altas en su certificado junior. Continuó para completar su certificado de finalización en junio de 1999, antes de terminar la escuela y comenzar un trabajo a tiempo parcial en Sally West, una boutique ubicada en el centro comercial Dún Laoghaire. A pesar de que le gustaba su trabajo, Reinhard planeaba volver a presentar su examen de certificado de finalización para obtener una mejor puntuación. Quería asistir a la Facultad de Artes en la Universidad de Dublín. Aunque el grupo de amigos de Reinhard eran considerados en su mayoría góticos, ella destacaba entre ellos con su cabello rubio claro, ropa más colorida y su piercing azul en la nariz.
En el momento de su muerte en 1999, era popular y bien querida, sin enemigos conocidos, y el crimen envió ondas de choque a través de la comunidad local. En la noche del 3 de septiembre, Reinhardt terminó su turno en Sally West alrededor de las 9:40 de la noche. Después de esto, se dirigió al pub de Scott, en la calle George, donde sus amigos estaban disfrutando de bebidas y esperando su llegada. Entre las 23:25 y las 23:40, la joven de 17 años salió del pub para volver a casa por un rato. Quería cambiarse de ropa antes de que el grupo se dirigiera a la discoteca Paparazzi, en el último piso del centro comercial Dunleary. Aunque la casa de Reinhardt estaba a solo 15 minutos de su ubicación, ella no llegó a regresar. Entre las 11:50 p.m. y las 12:20 a.m., un testigo confiable la ubicó en Glengarry Road Upper, donde se la vio peleando con un hombre. Los testigos cercanos, supuestamente un grupo de adolescentes, escucharon una voz femenina diciendo, «Déjame en paz y vete», todo lo cual fue seguido por un grito. Después, todo se calmó, así que nadie fue a investigar la situación. La hermana de Ray Need, Sarah, estaba en camino a casa después de una noche de salida, alrededor de las 12:20 a.m., cuando ella y sus amigos se encontraron con el cuerpo de una chica. Un segundo después, notaron que era Reinhardt. Estaba a solo 50 yardas de su casa. La joven de 17 años no había sido robada ni agredida sexualmente, pero había recibido aproximadamente 30 puñaladas. La mayoría de las heridas eran insignificantes y superficiales, apenas perforando su ropa, pero 4 en particular tuvieron un impacto masivo. Habían penetrado su costado, pecho, axila y hombro, y una de estas había golpeado una arteria, resultando en una pérdida masiva de sangre. Se cree que Reinhardt había tambaleado alrededor de 200 pies antes de colapsar, y aunque el arma homicida nunca se ha encontrado, se ha descrito como una cuchilla de doble filo de 6 pulgadas, que probablemente era un cuchillo de carnicero o uno utilizado por los proveedores de alimentos. Había heridas defensivas en el brazo izquierdo de la joven de 17 años, y la policía teorizó que el perpetrador habría huido de la escena cubierto de sangre. El horrendo y aparentemente aleatorio crimen conmocionó a aquellos que la conocían. ¿Quién querría a Reinhardt muerta? Más de 100 guardias trabajaron en el caso de Reinhardt en su punto máximo, y la investigación inicial fue dirigida por el superintendente jefe Martin Donilon, el jefe de la Oficina Nacional de Investigación de Delitos. Sin embargo, un contratiempo en el caso fue supuestamente el superintendente jefe local, Pat Culhane, quien ahora está fallecido y quien quería adelantarse a Donilon en un arresto. Esto más tarde llamaría la atención de investigadores de casos sin resolver, quienes concluyeron que los problemas podrían haber obstaculizado partes de la investigación, pero probablemente no tuvieron un efecto muy dañino. Durante la primera década de la investigación, se entrevistó a más de 8,000 personas y se tomaron casi 3,000 declaraciones. También hubo 12 arrestos durante el curso de la investigación, y los detectives identificaron alrededor de 22 posibles personas de interés. En el año 2000, solo un año después de que ocurrió el crimen, los investigadores hicieron un nuevo llamado a la información del público. También pidieron ayuda a los oyentes de Morning Ireland, el programa de radio más escuchado en la República de Irlanda. Cada año, la familia de Reinhardt hace un llamado para obtener información. Han ofrecido una recompensa de 190,000 euros por información que conduzca a una condena en el caso de su hija. En el 10º aniversario del asesinato de Reinhardt, las autoridades emitieron una descripción de un hombre y una mujer con los que deseaban hablar. En años recientes, cuando las autoridades piden información, esperan que los testigos que eran jóvenes en ese momento ahora tengan la madurez para presentarse con lo que saben. Alrededor del 2009, los investigadores crearon un perfil forense del perpetrador. Sugería que el culpable era un joven en sus mediados a finales de los 20, viviendo solo o con su madre, y que era soltero. También sería un solitario con un posible problema de drogas y podría haber pasado algún tiempo en atención psiquiátrica. Probablemente tendría un historial de comportamiento antisocial y era poco probable que hubiera tenido alguna relación íntima. Era probable que volviera a atacar. En 2008, una unidad experimentada de Gardaí, el equipo de revisión de crímenes graves de la Garda, supervisada por el superintendente Christy Mangan, comenzó a revisar el caso. Fue aquí donde descubrieron la rivalidad entre Pat Culhane y Martin Donilon e identificaron una serie de otros errores y omisiones que ocurrieron durante la investigación original. Según informes, algunos posibles testigos que se presentaron con información en ese momento no se siguieron correctamente, y la rivalidad entre los dos superintendentes jefes llevó a una falta de comunicación clara entre las unidades de la Garda. Además, también hubo irregularidades en una declaración de un testigo en particular,
quien alegó que su declaración fue falsificada, ya que los investigadores habían perdido el original. Sin embargo, durante el curso de esta investigación de caso frío, el equipo pudo recomendar nuevas búsquedas del arma homicida y surgió con varios ángulos nuevos interesantes en el caso. Sugirieron que el crimen no fue obra de un asesino al azar, sino que Reinhard conocía al perpetrador. Llegaron a esta conclusión después de notar que no hubo ataques similares en los años antes o después del asesinato del adolescente en la región de Dublín. Sugirieron que fue asesinada después de que un desacuerdo personal provocó que la adolescente rompiera la comunicación, o que el atacante era alguien que guardaba un rencor personal de otra naturaleza. También teorizaron que el perpetrador posiblemente era una mujer. Algunos especularon que esto se debía a que muchas de las puñaladas fueron débiles. Notablemente, se encontró ácido desoxirribonucleico femenino debajo de las yemas de los dedos de Reinhard, pero esto podría ser algo que recogió mientras interactuaba con clientes en su trabajo. Se ha descartado a más de 50 mujeres como coincidencia con este ácido desoxirribonucleico. Con esta información, los investigadores identificaron a una mujer que posiblemente estaba involucrada en el caso de Reinhard. La mujer, que no ha sido nombrada por las autoridades, tiene vínculos familiares con el ejército republicano irlandés. Era parte del grupo de amigos del adolescente. Según informes, era conocida por su racha de celos y comportamiento agresivo, y los amigos sentían que ella podría ser responsable porque Reinhard era más inteligente y más popular que ella. Curiosamente, se cree que ella estaba en una relación en el momento del asesinato, y los rumores sugerían que su novio tenía algún tipo de obsesión con Reinhard. Esto pudo haber llevado a una fractura en la relación entre la mujer y Reinhard, y la pareja pudo haber albergado resentimiento hacia el adolescente. Aunque ambas partes fueron interrogadas en relación con el caso, ambas afirmaron ser inocentes, y el ácido desoxirribonucleico de la mujer no coincidía con el que se encontró debajo de las uñas de Reinhard, aunque la apariencia del novio sí coincidía en cierta medida con la descripción dada del hombre que se vio con la joven de 17 años en la noche de su muerte. Aparentemente la mujer ahora vive en el extranjero. Ella abandonó Irlanda cerca de un año tras el delito. Curiosamente, se informa que ella fue la primera en decirle a su grupo de amigos en común que Reinhard estaba muerto. No está claro si les dijo antes o después de que esta información se hiciera pública. Sin embargo, esta mujer no fue la única persona sospechosa en el caso. De hecho, los detectives identificaron a muchos más a lo largo de los años. El primer sospechoso en el caso fue un hombre de mediados de sus 20 años, con cabello arenoso, en un estilo similar al del líder de Oasis, Liam Gallagher. Medía unos 5 pies y 10 pulgadas, con pantalones de combate claros y camiseta beige. Este hombre fue visto discutiendo con Reinhard la noche del crimen. Se ha observado que este hombre también se parece a uno que fue visto bailando con ella en una discoteca, el 29 de julio de 1999. Este hombre fue descrito como alguien en sus últimos años de adolescencia o principios de los 20. Era delgado con el cabello puntiagudo, llevaba gafas de lectura en la cabeza y hablaba con un acento, citando, elegante. Él y Reinhard se llevaron bien en el club y después fueron a un restaurante de comida rápida. Según un informe, se le vio molestando a ella allí. Más tarde esa misma noche, Reinhard apareció en la casa de un amigo, aparentemente agitado. Le dijo a su amiga que alguien la estaba siguiendo y no se iría hasta que su taxi llegara para recogerla. Sin embargo, la adolescente nunca ahondó en el tema ni lo mencionó de nuevo. Se desconoce si la persona que la seguía era el hombre con el que se le vio bailando, y también es incierto si el hombre con el que estaba bailando es el mismo que se le vio con ella en el momento de su asesinato. Otros sospechosos en el caso incluyen a un carnicero con antecedentes de violencia contra las mujeres, quien supuestamente se jactó del asesinato de una Reinhard mientras estaba borracho, un trabajador de hotel que anteriormente había sido acusado de encarcelar falsamente a una mujer y agredir a otra, y un hombre tipo, drogadicto que formaba parte de un grupo que hacía fiestas en un sótano cerca de donde atacaron a Reinhard. Se decía que estaba obsesionado con ella. Además, el empleado del hotel negó conocer a la joven, pero sus amigos aseguraron que sí la conocía. También se investigó a otros 2 hombres que supuestamente conocían a Reinhard y tenían antecedentes de violencia contra las mujeres. Otra persona de interés fue un cocinero que fue descubierto con una colección de pornografía violenta y numerosas armas de artes marciales, incluyendo 2 espadas samurái. Fue entrevistado, pero liberado al descubrirse que tenía una coartada sólida para esa noche. Otro sospechoso en el caso fue Farah Noor, un inmigrante keniano que fue asesinado y desmembrado en marzo de 2005 por Linda y Charlotte Mulhall, quienes luego fueron apodadas de manera espeluznante las hermanas tijeras.
Linda y Charlotte eran dos hermanas de Dublín, y Noor había estado saliendo con su madre. En el momento de su muerte supuestamente le había dicho a Kathleen, cita, «Voy a malditamente matarte, justo como lo hice con Reynard». No obstante, Noor se encontraba ebrio y era conocido por su tendencia a fabular. También lidiaba con problemas de drogas y alcohol. Fue interrogado durante la investigación original, pero luego fue descartado. Le dijo a las autoridades que solo había dicho lo que dijo para infundir miedo en Kathleen. El último sospechoso en el caso es quizás el más interesante. Fue llevado a la atención de las autoridades por un taxista que afirmó haber llevado a un joven con sangre en sus pantalones a su casa en las primeras horas de la mañana del sábado. El hombre inicialmente pidió ser llevado a Granville Road, en la parte superior de Newton Park Avenue, pero luego cambió de opinión y supuestamente dio instrucciones incoherentes, llevando al conductor en un desvío muy largo antes de finalmente ser dejado cerca de su ubicación original solicitada de Granville Road. El conductor informó que el hombre parecía demorarse en su casa, como si estuviera esperando que él se fuera. Una búsqueda de casa en casa realizada en ese momento no arrojó nuevas pistas. Nadie que coincidiera con la descripción del joven se sabía que viviera en la calle. Más adelante en la investigación, este hombre fue identificado. Aparentemente vivía en otro lado de la avenida Newton Park. El taxista lo identificó al seleccionarlo de una alineación de fotos. Al ser localizado, el hombre portaba un cuchillo. Era un usuario de heroína con un temperamento violento que previamente había sido acusado de la agresión sexual a otra adolescente. Según informes, el hombre era conocido por Reynard y sus amigos y tenía una coartada endeble. Fue arrestado e interrogado en relación con el caso, pero finalmente nunca se encontró evidencia concreta que lo vinculara con la muerte de Reynard. Después, cuando fue encarcelado por otro delito, su compañero de celda dijo que él había admitido matar a la joven de 17 años por rechazar sus avances sexuales. Sin embargo, el hombre negó estas afirmaciones y nunca se halló evidencia de su confesión. Quizás lo más interesante de todo es que en el 5º aniversario de la muerte de Reynard, su familia recibió una carta anónima. El escritor ofreció sus condolencias a la familia y dijo que conocía al asesino, quien fue interrogado al principio y descartado como persona de interés. Las autoridades lograron rastrear al escritor y, sin sorpresa, resultó ser el hombre del taxi. Afirmó que escribió la nota para eliminar sospechas sobre él. A pesar de su extraña historia y acciones, los investigadores aún no tenían suficientes pruebas para acusarlo con confianza del asesinato. En agosto de 2009, los padres de Reynard crearon un sitio web como un homenaje a su hija y para generar conciencia sobre su caso. En 3 días, había acumulado 43 páginas de mensajes. Aunque muchos eran positivos, un gran número eran abusivos, perturbadores y angustiantes. Las autoridades dijeron que lo investigarían, pero se desconoce qué resultó de su investigación sobre quién estaba dejando estos horribles mensajes. De manera similar, se informó que en los años siguientes a su muerte, la tumba de Reynard fue vandalizada repetidamente. El culpable sigue sin ser identificado. Reynard fue enterrado el 7 de septiembre de 1999. Docenas de amigos, familiares y compañeros de clase asistieron a su funeral. Su padre, Jim, habló en el evento, declarando: «Nuestra hermosa hija murió en el pavimento, sin ninguna persona amorosa y cariñosa allí para ayudarla o consolarla». A su asesino le decimos: sal de las sombras y asume lo que has hecho. Haz lo correcto y confiesa tu crimen. El caso de Reynard permanece sin resolverse hasta la fecha. Las autoridades no tienen un sospechoso principal en este momento. Si tienes alguna información sobre el asesinato de Reynard, puedes contactar a la línea confidencial de la Garda al 1-800-666-111. Y ahí tienes los hechos.